Bueno, pues si os parece, comenzamos. Continuamos con la segunda ponencia, con la segunda conferencia del Seminario de Educación ITAC. Y es para mí un placer presentar al profesor Delfín Ortega Sánchez con la conferencia Contrarrelatos de odio y literacidad crítica digital en la enseñanza de las ciencias sociales. Como antes estábamos comentando, para mí también ha sido un placer desvirtualizar al profesor Delfín Sánchez, que también he leído mucho, porque aparte sé que tiene una colaboración con nuestro departamento con didáctica de las ciencias sociales y aparte pues simplemente pues lo he leído mucho y también cada vez estoy citándolo más porque hay esta serie de investigaciones respecto a las TAC, los MOOC, etcétera. Para mí es un modelo de investigación. Voy a mencionar simplemente algunas cuestiones de su extenso currículum, comentar que es profesor titular de la Universidad de Burgos del área de didáctica de las ciencias sociales, pero una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que no tiene uno ni dos, sino que es triple doctor. Es doctor de didáctica de la historia de las ciencias sociales por la Universidad de Barcelona, doctor en educación por la Universidad de Burgos y doctor en historia de América por la Universidad de Extremadura. En este sentido, también podemos notar esa afinidad, si hemos hablado antes del UESAL o del Centro de Estudios Mario Benedetti, ese interés por América Latina, por Hispanoamérica, por que también muchos de los ponentes que participarán luego, pues simplemente hacen que tengamos este seminario internacional. En este sentido, su trayectoria académica ha sido reconocida con la concesión de los 3 premios extraordinarios por doctorado y también por el Premio Nacional de Carrera concedido por el Ministerio de Educación a uno de los mejores expedientes. Además del actual como profesor titular en la Universidad de Burgos, también ha sido profesor en la Universidad de Granada y en la Universidad de Extremadura en las áreas de Teoría e Historia de la Educación, Didáctica de las Ciencias Sociales e Historia de América. Y además profesor invitado en distintos países europeos e hispanoamericanos. Sus intereses investigadores son principalmente en la inclusión de la perspectiva de género y de los problemas sociales en la enseñanza de la historia y en la formación inicial del profesorado, y en los procesos constructivos de la identidad cultural iberoamericana en la enseñanza de la historia y en el análisis de los mecanismos discursivos de la imagen didáctica en la América colonial. En torno a estos ámbitos de investigación es, como ya he mencionado, autor de múltiples publicaciones, conferencias y ponencias invitadas en congresos internacionales y también nacionales. En la actualidad es director del Grupo de Investigación en Didáctica de la Historia y de las Ciencias Sociales y además es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos. Pues muchísimas gracias. Como vuelvo a comentar, la conferencia es Contrarrelatos de odio y literacidad crítica digital en la enseñanza de las ciencias sociales. Nosotros nos minimizamos, pero luego si quieres para comentar preguntas también estamos controlando el YouTube y animando a las personas. Muy bien. Adelante. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, la presentación es estupenda, no sé si la merezco, pero en cualquier caso un verdadero placer, ¿no? Donde el afecto está claro que está intercediendo en esta presentación. Voy a compartir pantalla para compartir, a ver si en este nuevo, no nuevo, pero bueno. Ok, Delfín. Ahora sí. Perfecto, ya se ve. Sí. De acuerdo. Pues no sé qué ha sucedido, ha sido una cosa como de... Bueno, pues comienzo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, José, compañero. Voy a intentar en esta conferencia aproximaros un concepto, un tipo de texto, un tipo de relato, que son los discursos de odio y en su contraparte los contrarrelatos de odio. Aproximaros también al concepto de literacidad crítica digital. Voy a hablar concretamente desde el ámbito de la enseñanza de las ciencias sociales, pero su diálogo continuo y con la didáctica de la lengua y la literatura va a estar totalmente presente en cada momento, lo comprobaréis. Claro, estamos en un simposio, en un congreso sobre educación y TAC, y antes, bueno, pues surgía la pregunta de cómo transitar de esas TIC, es decir, de ese manejo técnico, tecnológico, el conocimiento de la herramienta, ¿verdad?, en el aula para la innovación docente, cómo transitan esas TIC hacia las TAC, hacia esa conversión en
en recurso, en herramienta para el aprendizaje y el conocimiento. Bueno, pues os voy a mostrar desde estos conceptos una forma de trabajar de transitar de esas TIC a las TAC. Y para ello vamos a utilizar particularmente Twitter. Bueno, uno de los aspectos más controvertidos de los medios actuales de comunicación social es la existencia, ¿verdad?, de debates digitales en los que predominan afirmaciones sin argumentación, el desprecio al otro y la exclusión social. Entre los espacios más reconocibles para la construcción de estos relatos de odio o hate speech se encuentra Twitter, esa red de redes abierta de especial calado en el ámbito formal y no formal y en la construcción de la percepción de la realidad social. La investigación da cuenta de la relevancia de esta red en el tratamiento de cuestiones de interés político, de activismo relacionadas con el activismo cívico y en los desafíos medioambientales, también en los problemas sociales como las desigualdades de género. A pesar de este potencial democrático, también se comprueba su funcionalidad como espacio social para la emergencia de discursos de odio contra las minorías sociales, culturales, sexuales o religiosas, a partir de la articulación de relatos, ¿verdad?, de relatos antagónicos que evitan la participación dialógica y promueven pues, la violencia simbólica. Para considerar la existencia de un discurso o relato de odio, ha de reconocerse en primer lugar la presencia de grupos en una situación contextualizada de vulnerabilidad e identificarse intenciones negativas, intenciones estereotipadas, explícitamente dirigidas a la humillación y a la segregación social. Su forma constructiva o su base constructiva es lo que aparece en pantalla, ¿verdad? Esa construcción de la imagen del enemigo, que habitualmente niega la individualidad y, en consecuencia, la diversidad, ¿verdad? La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa define discurso o incitación al odio como el fomento, la promoción o instigación en cualquiera de sus formas del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, el descrédito, la difusión de estereotipos negativos, la estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condiciones personales. Definición completísima, ¿verdad?, la que aporta esta Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. El odio no se manifiesta de golpe, sino que se va cultivando. Solo se puede combatir rechazando su invitación al contagio, empleando la observación atenta, la matización constante y el cuestionamiento de uno mismo. De Lactou afirma que hoy en día el discurso de odio es una de las acciones sociales más intolerantes y xenófobas de nuestra contemporaneidad. Consejo de Europa, como hemos visto, vela por erradicar de forma específica, ¿verdad?, el discurso del odio, y es por eso que encuentra en la educación un punto de partida para alcanzar este objetivo. En los relatos de odio, las emociones predominan sobre la racionalidad.
De hecho, la mayoría de sus afirmaciones no son consistentes cuando se intentan justificar con hechos, con datos, con argumentos. Cognitivistas, sociólogos y antropólogos han venido sosteniendo la influencia directa de las emociones y de los sentimientos en la percepción de la realidad social, en su proyección de futuro, en la comunicación, en la toma de decisiones personales, en la creatividad o en el propio sistema de valores. Fijaos, la primera medición y análisis sistemático a gran escala de los discursos de odio en redes sociales, concretamente en Whisper y en Twitter, abordados en el estudio de Mondal, Araujo, Correa y Benvenuto, evidencia que, en efecto, la presencia de estos patrones, la construcción de esos discursos que va generando esta red de redes sociales. Trabajar con relatos de odio en el aula constituye una de las demandas educativas más evidentes de nuestro tiempo. En este sentido, el Consejo de Europa, como hemos apuntado, promueve acciones específicas para combatir este tipo de discursos y concretamente las redes sociales, a partir pues, de la promoción de los derechos humanos, de la participación democrática y de la iniciación al análisis crítico del discurso en los medios de comunicación social. Todo esto ha de generarse, ha de partir de nuestra práctica en el aula. Los programas de formación del profesorado han de incorporar estos discursos o estos relatos sociales digitales, en particular los generadores de odio, trabajar con ellos, ofrecer las herramientas necesarias para contraponerlos a los valores democráticos y a los principios de la justicia social. La enseñanza de las ciencias sociales ha de intervenir en la formación del pensamiento crítico de los y las estudiantes, precisamente, ¿no? Debe procurar desarrollar habilidades de pensamiento social, y cuando hablamos de pensamiento social estamos hablando del desarrollo de habilidades y competencias de pensamiento crítico y creativo, ¿verdad? ¿Con qué fin? Pues para alcanzar una interpretación dialéctica en nuestros estudiantes de la realidad social bueno, pues que les rodea y en la que han de participar en su construcción. También con el fin de intervenir en problemas sociales y para promover relatos alternativos a estos discursos de odio, que evidentemente se contraponen a esta finalidad, ¿no? La construcción de contrarrelatos, relatos divergentes o formas narrativas de estas otras formas narrativas del desarrollo del pensamiento crítico orientado a la acción social deben ayudar a interpretar el papel de las emociones en estos relatos de odio y ofrecer información para oponer la razón a la irracionalidad, mostrando sus propias contradicciones y estereotipos, las propias contradicciones y estereotipos que mueven, articulan estos textos, ¿no? La alta frecuencia de uso de Twitter por estudiantes universitarios y adolescentes para pues, la autoexpresión, la comunicación, el intercambio de información o la elaboración emergente y cooperativa de narraciones multimodales, así como la valoración positiva del profesorado, del propio profesorado, de su potencial comunicativo para el desarrollo profesional, ya se ha estudiado suficientemente. Eso no supondría ninguna aportación, ¿no? Sabemos que Twitter funciona como recurso, como herramienta en el aula, si queremos contribuir a esas finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales que acabamos de mencionar. No obstante, y estas investigaciones fundamentalmente han sido producidas pues, por áreas como la didáctica y organización escolar o otras áreas afines más próximas a las áreas puramente pedagógicas. Pero, sin embargo, las investigaciones dirigidas
específicamente al análisis de los discursos de odio en los medios digitales y con especial calado e implicación educativa como tecnología de aprendizaje y del conocimiento, es decir, como TAC, ¿verdad? Son casi prácticamente inexistentes en el contexto regional iberoamericano y muy escasas en el ámbito europeo, a pesar de esas directrices específicas dictadas por el Consejo de Europa en 2017. Han pasado 3 años. De hecho, una de las investigaciones más recientes, pero desde el ámbito sociológico, corresponde al trabajo de Lingiardi, quien aplicó un análisis léxico de contenido semántico en el marco del proyecto Mapa de Odio Italiano, con el objetivo de realizar una fotografía social de los comportamientos y actitudes sociales. Y fijaos, sus resultados confirman, aunque nos podemos llevar las manos a la cabeza, son resultados científicos del estudio más reciente en este contexto. Estos resultados confirman que las mujeres y el colectivo LGTBIQ se encuentran entre los grupos más odiados en Twitter. Fijaos, son los que generan mayores discursos de odio en esa red de redes. Albert de Izquierdo, también en 2019, en su tesis doctoral contra relatos del odio en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, una investigación interpretativa y crítica en educación secundaria, defendida en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2019, como decía, se preguntaba sobre las capacidades del alumnado de educación secundaria para interpretar de manera crítica los discursos del odio que aparecen en los medios de comunicación social, incluido, por supuesto, pues en las redes sociales y concretamente en Twitter. Concluyó que el alumnado tiene dificultades para identificar cuándo se producen discursos de odio en las redes sociales y en general en los medios de comunicación social. Sin embargo, cuando se plantearon en el aula y se trabajaron con ellos y ellas habilidades específicas de literacidad crítica digital, cuando hablamos de literacidad crítica es un préstamo lingüístico, hablamos de alfabetización crítica digital, pues se comprobó que los y las estudiantes evidenciaban tener más facilidades para interpretar críticamente esos discursos digitales que bueno, pues estaban manejando en ese momento en clase. Está claro que se hace necesario una enseñanza de las ciencias sociales basada en la resolución de problemas sociales. Con TIC, sí, pero con esta finalidad, o como una de las finalidades fundamentales. No basta con conocer las TIC, integrarlas, intentar transitar a ese concepto de TAC, ¿verdad? Y convertirla en objeto de aprendizaje y de conocimiento si solamente nos quedamos en un nivel metodológico. Si la finalidad de las ciencias sociales es justamente una educación, promover una educación para una ciudadanía democrática, participativa y responsable, ¿verdad?, con los problemas sociales de su entorno, si esa es la finalidad de la enseñanza de las ciencias sociales, y tenemos claro que esa es su finalidad, esa transición de las TIC hacia las TAC tiene que tener un sentido social, un sentido orientado a la intervención social, ¿verdad? Y a la intervención en los problemas sociales que son connaturales a la realidad social que nos rodea y en la que formamos parte, ¿verdad? Los resultados también obtenidos en otras investigaciones muy recientes, realizadas por el doctor Joan Pallés y Ortega Sánchez, en contextos, en este caso de formación del profesorado, informan de la influencia, ¿verdad?, de las emociones y de los sentimientos socialmente construidos en la articulación de estos relatos sociales digitales. Aunque el futuro profesorado coincide en percibir los relatos de odio como obstáculos para la educación de una ciudadanía democrática e inclusiva, como decíamos, fin último de la enseñanza de las ciencias sociales, sus discursos, sin embargo, y esto lo comprobamos hace pocos meses,
no parecen alcanzar niveles satisfactorios de reflexión sobre la cuestión social que se estaba planteando, ni tampoco niveles satisfactorios para poder interpretar críticamente ese texto desde sus propias emociones, ¿no? Tampoco para la contraposición de la razón a los juicios de valor vertidos en el debate digital que se les reprodujo en el aula. Es decir, habilidades para construir contrarrelatos de odio, ¿no? Utilizando la razón y también la emoción, pero utilizando la razón a esos juicios de valor totalmente inconsistentes a nivel argumental, a nivel pues, de esos relatos de odio que tenían delante. Estos resultados fueron consistentes con otros estudios previos, como el de Arroyo un año antes, en 2018, y que revelaban pues la minoritaria presencia de narrativas capaces de racionalizar, ¿verdad?, las incoherencias de los relatos de odio o de evidenciar sus debilidades argumentales a partir de las emociones reconocidas y experimentadas por los y las propios estudiantes. Asimismo, distintos estudios, como el de Kerr y Schmeichel, coinciden en identificar diferencias entre el sexo y divergencias también emocionales en el futuro profesorado cuando interpreta o interviene en los debates digitales de Twitter. Por tanto, hay un campo de investigación interesantísimo en el que hay que profundizar y llegar a conclusiones tomando como variables de estudio pues justamente estas diferencias por sexo e incluso por divergencia emocional. Y por emociones, ¿no? Seleccionadas por los y las propias estudiantes. Habría que ver cuáles son las razones que subyacen a esas diferencias, y fundamentalmente pues, ver cómo se construyen socioculturalmente las emociones para que promuevan esas diferencias finales a la hora de interpretar críticamente, de escribir o intervenir en un debate digital en esta red social. A pesar de la firma del Código de Conducta sobre la regulación del discurso de odio entre YouTube, Facebook y Twitter y la Comisión Europea, coincidimos nuevamente con Lingiardi en la urgente necesidad de acordar estrategias y desarrollar campañas preventivas para la erradicación de estos discursos contra grupos minoritarios sociales, étnicos, sexuales, grupos de género, en entornos específicamente digitales de comunicación social. Igualmente coincidimos con Enarsson y Littgreen, quienes también en 2019 afirmaban que este tipo de discursos parece ampliarse cuando forma parte de una discusión política, ¿no? Estos discursos abiertos operan efectivamente como una válvula de presión social que finalmente en muchos casos no contribuyen al tratamiento o a la resolución de conflictos verdaderamente constructivos pues, para resolver un problema social, intervenir en un problema social o idealmente alcanzar pues, la justicia y la igualdad social. De acuerdo con Journal, Ayers y Walker, los análisis realizados dan cuenta del potencial didáctico de las redes sociales pues, para la adquisición del compromiso político por los y las estudiantes universitarias. También convenimos con Dewberry, con Barnett, con Fox y Anderson en la necesidad de trabajar en el aula la libertad de expresión desde los principios y los valores democráticos. Lo tenemos claro y debe ser así. Desde esta perspectiva, los resultados avalan la necesidad efectiva de preparar a los y a las futuras docentes para enseñar problemas sociales, cuestiones socialmente vivas o temas controvertidos en sociedades divididas, considerando, como decíamos, la variable emocional como uno de los factores fundamentales o considerables en su tratamiento didáctico.
En este sentido, Arne Bach propone aplicar lo que él denomina la imaginación moral en educación, es decir, detenerse en los elementos contextuales del conflicto social antes de decidir sobre las formas de actuar. Considerar las emociones y los sentimientos como categorías de análisis social y trabajar sus formas de expresión constituye uno de los primeros procedimientos para enseñar a construir contrarrelatos de odio. Y ahí tenemos una propuesta de cómo construir, cómo enseñar a construir contrarrelatos de odio digitales en el aula de ciencias sociales. Pues una excelente propuesta metodológica para trabajar este tipo de contrarrelatos, de narrativas, contrarrelatos digitales, y de construir y evaluar los principios discursivos del discurso de odio, la proporcionaba el doctor Antoni Santisteban en 2017. Lo tenéis en pantalla. El grupo de investigación GREDIX, que es de donde emerge esta propuesta de la Universidad Autónoma de Barcelona, basa su contribución en los criterios que podéis ver y se centra en el trabajo con conflictos reales en las aulas, ¿de acuerdo? Desde utilizando o trabajando los derechos humanos siempre como horizonte en ese tratamiento didáctico. Como puede comprobarse, estos criterios transitan desde la identificación del problema, su contextualización, su identificación o la identificación de las personas o de los grupos que intervienen en ese problema o conflicto, hasta la valoración de los argumentos y de las emociones que entran en juego, la metacognición y la empatía. Y para terminar con propuestas específicas de acción social y política. Esto es verdaderamente la literacidad crítica digital, es decir, un tipo de alfabetización que no se conforma con leer las líneas de un discurso, en este caso de odio, o un texto, ¿verdad?, generado por los medios de comunicación social, no se conforma con leer las líneas, es decir, con decodificarlas a nivel semántico, tampoco de comprenderlas o de opinar sobre ellas, es decir, compartirlas o rechazarlas, sino que necesita, esta literacidad crítica digital, necesita de actuar, es decir, tiene esa lectura, esa alfabetización, esa literacidad debe dirigirse hacia una propuesta de acción social y política concreta con el entorno social, naturalmente problemático, que rodea al lector o a la lectora. Por tanto, entiende que la lectura de cualquier texto, en este caso textos en digitales y concretamente textos que promueven esos discursos de odio, entiende la lectura como una práctica sociocultural, ¿de acuerdo? Esta enseñanza habría de comenzar, ¿verdad? Esta enseñanza a construir contrarrelatos de odio habría de comenzar con la identificación y contextualización, como decíamos, de ese conflicto. Repaso de nuevo ese esquema, que puede parecer en principio confuso, pero tiene todo el sentido y es absolutamente completo. Identificar, por tanto, y contextualizar el conflicto, analizar sus orígenes, sus causas, su actualidad, es decir, el conflicto que se está proponiendo en ese discurso digital en Twitter, para continuar con la valoración crítica de las emociones que parecen intervenir en la racionalidad con la que, en principio, ¿no?, basan sus argumentaciones. En segundo lugar, habría de buscar la adquisición y evaluación de las capacidades metacognitivas y las competencias empáticas del futuro profesorado, considerando igualmente las emociones que están interviniendo en esa evaluación del texto. Estas competencias esenciales en la resolución de conflictos y en el desarrollo del pensamiento crítico, pues resultan fundamentales en el tratamiento de problemas sociales en la enseñanza de las ciencias sociales.
Emke en 2017 afirmaba que el odio es colectivo e ideológico y que requiere de moldes prefabricados donde abocarse. En efecto, los términos utilizados para humillar las cadenas asociativas, las imágenes que nos permiten pensar y establecer clasificaciones, los esquemas de percepción que utilizamos para categorizar y emitir juicios morales están prefijados. En este sentido, la autora concluía de forma, yo creo que especialmente ilustrativa, y leo literalmente, que quien no es capaz de imaginar hasta qué punto cada musulmán o cada migrante es especial, de qué manera cada persona transexual o cada ser humano negro es singular, quien no es capaz de imaginar en qué se parecen todos ellos y ellas en lo que respecta a la búsqueda fundamental de la felicidad y de la dignidad, tampoco reconocerá su vulnerabilidad como seres humanos. Solo verá una imagen prefabricada. Y de esta imagen, de este relato, nacen los motivos, finaliza así su reflexión, surgen los motivos para justificar la agresión a los musulmanes, a los judíos, a las feministas o a los gitanos. Un texto que nos invita, desde luego, a una nueva reflexión, ¿eh? Enseñar a construir contrarrelatos de odio también implica preguntarse, como plantea David, por los límites de las formas de discurso tolerables, ¿verdad? Es lo que él denomina los límites o las formas de discurso tolerables en contextos democráticos y por la legitimidad. Ahí es donde estaría ese límite del discurso tolerable. Una de las claves la proporcionan Hatfield, Schaeffer y Stroop cuando defienden la promoción del enfoque dialógico para hacer frente a los discursos de odio e impulsar cambios en educación superior. Ha de conocer este tipo de narrativas, esas narrativas digitales, no solo estas en concreto, pero si partimos de las razones por las que escogemos esta red social, debe conocer el profesorado, particularmente de ciencias sociales, debe conocer estas narrativas, trabajar con ellas en el aula e intentar que se conviertan en productos educativos digitales que son generados por las redes sociales, pero intentar transitar, como decía, de esta tecnología, ¿verdad? Utilizar estas redes sociales que podrían estar dentro del campo de las TIC para hacer esa transición hacia, hacia su conversión como tecnología del aprendizaje y del conocimiento, y con un propósito fundamental, pues trabajar y promocionar lecturas dialécticas de la realidad social mediante la construcción de estas narrativas divergentes o contrarrelatos, ¿verdad? Fundamentalmente porque en estos contrarrelatos se encuentran las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales. La educación para una ciudadanía democrática ya aporta los conceptos y los recursos metodológicos necesarios para la deconstrucción y la revelación de las contradicciones de estos relatos de odio y para la construcción de contrarrelatos basados en la justicia social y los derechos humanos. Dar la espalda a este tipo de narrativas es dar la espalda, por tanto, a la realidad social. Y aquí estamos hablando totalmente de un tipo de tecnología que concreta, donde pues, vemos claramente que es un producto donde el aprendizaje y el conocimiento pues, puede ofrecer oportunidades importantes para desarrollar estas habilidades de pensamiento social que buscamos en la enseñanza de las ciencias sociales, desde este área de conocimiento. Muchísimas gracias por su generosa atención, espero no haber aburrido demasiado. Mi intención era dar unas claves y generar debates si tenemos algún minuto.
y fundamentalmente aportar una perspectiva, si no distinta, necesaria en ese área de conocimiento, en la didáctica de las ciencias sociales y cómo pues, las TIC sí se pueden llegar a convertir en TAC, por supuesto que sí, pero con un sentido, con una finalidad realmente educativa, no solo tecnológica o metodológica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ortega. Recordamos en YouTube si alguien quiere realizar alguna pregunta, pero si no, pues tanto Isabel como yo, Mónica, no sé si haremos alguna cuestión. Y en este sentido, como presento yo, pues simplemente darte mi más sincera enhorabuena y en este sentido agradecer a Isabel que me haya puesto para presentarte, porque aparte creo que Isabel lo sabe que yo soy un poco tuit adicto. Entonces, todas las cuestiones que has comentado, que has planteado, es decir, me ha encantado. Me ha encantado el análisis, la perspectiva en este sentido social y crítica y de la necesidad de esos discursos de odio, de cómo se convierte una herramienta en una plataforma o en un altavoz para unos discursos terribles. Yo recuerdo cuando hace ya unos cuantos años se hablaba mucho de la política 2.0 y empezábamos a hablar de la BlackBerry de Obama y que cómo empezaba a participar en Twitter y estas cosas. Y ahora, pues hace 4 años, esperemos que no, creo que aunque 2020 ha sido bastante duro, hemos sobrevivido a Donald Trump, que yo temía que en cualquier momento Donald Trump nos avisara de la Tercera Guerra Mundial por Twitter, que dijera, pues me he cansado de ustedes y o me he levantado, esta mañana me he levantado mal y era una broma que teníamos, pero por desgracia en este sentido. Y aparte me ha interesado muchísimo pues, los análisis específicos, los investigadores italianos estos que has comentado, que precisamente pues, era el colectivo LGTBQ y luego también el colectivo de mujeres o simplemente también las reivindicaciones feministas, es decir, no solamente colectivos de mujeres, sino reivindicaciones feministas, que incluso en estos momentos pues hay un conflicto en Twitter bastante abierto en estos ámbitos, pero sobre todo muy importante la idea del discurso de odio al que tenemos que no solamente aprender, por desgracia, a convivir. Podríamos discutir muchas veces dónde queda la libertad de expresión, es decir, ahí el punto es importante, dónde queda la libertad de expresión y sobre todo desde la idea de la educación. Es decir, de la educación. También otro tema muy importante que se ha trabajado, bueno, está trabajando ya incluso el Ministerio y en general, es el tema de las fake news. Eso es. De propagación de los discursos de odio, porque al final se construye una idea y a partir de ahí, pues, se busca un enemigo. Al final es buscar un enemigo, no, se busca al otro, ¿no? Al final el enemigo es la imagen del otro. Y entonces simplemente enhorabuena porque aparte me ha interesado, ya te voy a pedir muchas de las referencias porque yo en estos momentos, por ejemplo, estamos trabajando nosotros en la Universidad de Alicante con varios compañeros, estamos trabajando en la construcción del discurso a través de hilos de Twitter. Es decir, a través... Fenomenal, justo. Porque ha habido una evolución, es decir, esos 140, 280 caracteres se han quedado limitados y entonces ya hemos asistido, aparte de los experimentos literarios como aquel famoso de Manuel Bartual que hace unos años que nos tuvo durante un verano enganchado a ver lo que sucedía y dejaba de suceder, pues cómo se construye un discurso, es decir, como una herramienta de frase a frase, pues cómo se construye un discurso más o menos articulado, más o menos justificado. Pero bueno, como tiene que haber una pregunta, porque si no voy a soltar mi rollo de Twitter y no es necesario. Muchísimas gracias. Porque aparte yo en esto soy muy defensor de Twitter en el ámbito académico, es decir, en el Twitter como herramienta TAC, pero si en la búsqueda de la bibliografía o propuestas ¿has visto alguna, es decir, las diferencias que pueden tener en estos momentos con Instagram? No sé si has encontrado algo, porque... Pues curiosamente, no, porque, y digo curiosamente porque, como todos sabemos, Instagram se está convirtiendo en casi, si no en el sustituto, en
la red, ¿no? Preferida por las generaciones más jóvenes. Sí que es verdad que hay una tradición en la literatura científica, tradición de muy pocos años, pero ya sabemos que en este tipo de estudios sobre tecnologías emergentes y ya no tan nuevas, ¿verdad? Pues hablar de tradición es hablar de muy poco tiempo, en cuanto a tiempo como concepto natural. Pero los estudios sobre los que se sostienen estas otras propuestas están centradas en Twitter, fundamentalmente en esta red social. Se han hecho multitud de estudios, ya conocemos sus capacidades y sus potencialidades didácticas, su herramienta como TAG está demostrada. Por tanto, a partir de ahí, habría que, y esa es un poco la propuesta que os traía hoy, ver qué paso podemos dar, qué es lo que se está construyendo realmente, sobre todo a los investigadoras e investigadores pues, de didáctica de las ciencias sociales y principalmente también en didáctica de la lengua y la literatura. Tened en cuenta que una de las primeras personas, investigadores, que comenzaron a hablar sobre la construcción de discurso digital en estos términos de literacidad crítica digital en nuestro país fue Daniel Cassani, que como sabéis es bueno, pues un referente internacionalmente conocido de la Pompeu Fabra y el que hizo esa primera propuesta de lectura tripartita del texto, no solo tradicional, sino también el digital, esa lectura tripartita de leer las líneas, leer entre líneas y leer tras las líneas. Entonces, en esa lectura de tras las líneas, que es donde estaría situado el concepto de literacidad crítica y, por extensión, la literacidad crítica digital, es donde tendríamos que trabajar estas dos áreas de conocimiento de manera colaborativa y totalmente estrecha, ¿no? Porque nos interesa no solo esa construcción del discurso, es decir, cuándo el discurso se puede considerar discurso a partir de estos textos que genera una red social, en este caso Twitter, y también a nivel pues, de sus finalidades sociales. Si la literacidad crítica, y concretamente la literacidad crítica digital, como entiende Cassani, como entendemos otros muchos investigadores e investigadoras, debe entenderse como una práctica sociocultural, no solamente pues, como algo instrumental, no se trata de entender un texto, saber cómo se construye, ¿no? Que sería esa literacidad literal, que es como él la llama, literacidad literal, sino de qué manera ese texto tiene una consecuencia siempre que se entienda como práctica sociocultural, que el acto de lectura, de construcción del texto y de su lectura tenga una finalidad social, ¿no? Como práctica sociocultural. Y es donde entran pues, estas finalidades de las que hemos hablado y donde pues, la consecuencia pues, puede ser pues, pues muy, muy importante y muy seria, ¿no? Por tanto, sí, creo que Instagram sí que hay literatura, pero es quizá en un campo más de la innovación, aunque siempre estos conceptos de innovación e innovación van de la mano, ¿no? Nosotros investigamos para innovar, nuestra finalidad es innovar, o sea, investigamos para sostener nuestras prácticas de aula, darles rigurosidad científica y poder mejorar, que al final ese sinónimo sí lo podemos atribuir al concepto de innovación. Innovar es mejorar. Por tanto, pero yo no puedo mejorar de forma improvisada. Tengo que mejorar a partir de una rigurosidad científica que naturalmente surge de la investigación. Pero si intentando separar estos dos conceptos, que ya digo que no son separables, pero para que nos entendamos, sí es verdad que Instagram se ha utilizado más para describir alguna práctica concreta de aula, pero con un sentido muy instrumental, muy pedagógico. Muy totalmente. Sí, Claro. sí, no. Y aparte porque es que en este sentido, porque yo muchas veces cuando hacemos en el aula muchas prácticas con el uso de Twitter y yo les obligo a que sea esta herramienta, es decir, suena mal que le digamos al alumnado, pero dice, pero ¿por qué no utilizamos Instagram? Porque aparte ya sabemos, y esto les sucede muchas veces incluso al profesorado de secundaria, a primaria menos, pero al profesorado de secundaria ya tiene asumido que cuando se genera una cuenta de Instagram, o genera una paralela
distinta a la de sus alumnos, o el alumnado de secundaria lo va a encontrar en Instagram muy fácilmente, ¿no? Que a ver, eso forma parte también de las cuestiones de identidad digital y de identidad docente que tenemos que saber diferenciar o unificar, es decir, esto cada uno, pero yo siempre al final es en esa idea, es decir, Twitter te permite generar un discurso, tú lo has comentado, es decir, no es solo un hilo, sino una discusión. El repli, es decir, el hilo que se genera a través de una discusión de los distintos, es distinto a lo que nos ofrece Instagram, que es mucho más visual. Al final podríamos hablar de mucho más multimodal por la obligatoriedad de poner una imagen, es decir, estamos, todo lo que decía McLuhan, pues estamos ya superados en esa sociedad de la imagen. Pero claro, al final es el público también, es Twitter, que tuvo un bache hace 3 años, ahora ha vuelto a remontar, pero hace 3 años empezó a tener ya pérdida de usuarios. Lo que pasa es que yo creo que la masa crítica, la masa académica o incluso la masa política, estamos hablando aquí de un discurso político, sí que ha encontrado que en Instagram yo puedo compartir una historia, pero no puedo articular un discurso de ningún tipo, sea de odio o sea... Claro. Y entonces, en ese sentido, y también... totalmente de acuerdo pues, con las investigaciones que comentabas de Daniel Cassain. También Tiscar Lara hizo una descripción de Twitter bastante interesante allá por 2012 y sobre todo, pues, por ejemplo, en nuestra área de conocimiento, Fernando Trujillo es sobre todo un referente no solamente en la investigación, sino también en el uso para la divulgación de la herramienta, en la construcción, como dice Jordi Adel, en la construcción de un claustro virtual que te ayude y que te sientes incluso muchas veces reforzado, o para cualquier duda pues la puedes lanzar a tu claustro. Y en este sentido, pues yo felicitarte porque me ha parecido muy interesante y te voy a pedir las referencias porque me ha parecido que vamos a poder seguir trabajando en ese sentido. No sé si... Yo creo que puede ser interesantísimo el compartir estas preocupaciones investigadoras desde las 2 áreas de conocimiento. Yo tengo cierta inclinación, tengo mucha inclinación por la didáctica de la lengua y la literatura, porque en mi universidad imparto también, junto a la investigación e innovación, en un máster de investigación en ciencias sociales, también me encargo de la parte de la didáctica de la lengua y la literatura. Y el concepto de literacidad crítica y literacidad crítica digital es un concepto súper integrador que nos une y que hace que, bueno, pues que la colaboración pues sea, yo creo que fluidísima y además natural, ¿no? Así que ahí quedó la invitación hecha. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. No sé si Isabel, Mónica... Sí, bueno, yo quería felicitarte, Delfín, porque además creo que no solo con el texto que ibas acompañando, sino la reflexión a lo largo de tu exposición me ha parecido fantástica y aclaratoria de muchas nociones que yo tenía quizá poco definidas, vamos a dejarlo en poco definidas. Y no, simplemente no es una pregunta, es que me parece tan interesante y tan necesaria esa propuesta de acción social de contrarrelatos ante el odio que se está publicando y el concepto de imagen prefabricada, que es cierto que está sirviendo como pues de tren de la bruja, ¿no? para que muchísima gente se enganche a él con el parapeto de que no aparezco, no soy visible, tengo un mente virtual y a partir de ahí, bueno, pues está, no sé, transmitiendo unas ideas y un pensar que está distorsionando y está acarreando, y yo creo que esto va a tener consecuencias más pronto que tarde en la convivencia de unos y de otros. Y bueno, yo simplemente es así, bueno, considero que es esencial la interdisciplinariedad. De hecho, este seminario parte de esa idea, de la necesidad de compartir y de lo unidos que estamos todos, ¿no? De convertir otra vez al docente un poco en un docente del Renacimiento, que sabe un poco de todo, porque en realidad es a lo que vamos a llegar. Nadie es especialista de nada total, siempre buceamos en otros contenidos que necesitamos y sin duda la lengua y la literatura, igual que las ciencias sociales, se retroalimentan y considero que ese binomio es necesario y esa colaboración es necesaria. Pero simplemente lo de imagen prefabricada, que me ha gustado muchísimo, y el concepto de icono, porque imagen, pero estamos hablando de texto. Icono prefabricado también vendría a relacionar, en relación con lo que estaba diciendo José, ¿no? de Twitter,
Sí. Quizás sería también, ¿no?, imagen prefabricada, porque Sí, nos podemos llevar, por ejemplo, no solo por el texto, sino también muchas veces por determinadas imágenes y nos enrolamos, nos enganchamos a esa imagen sin ver lo que estábamos, sin alcanzar esa... Claro. ¿Qué significa en realidad esa imagen? Nos quedamos en la parte superficial, pero creo que lo hacemos muchos. No reflexionamos y damos un clic, como que un like y que nos gusta a determinadas imágenes que detrás llegan y arrastran un contenido que deberíamos cuidar. No sé. Sí, efectivamente, esa categorización, ese etiquetado, como al que aludía, esos moldes prefabricados y esa emisión de juicios morales se refieren a todos los tipos de texto. Una imagen es un texto, tiene una narrativa y hay algunas que son, evidentemente, la mayoría en redes sociales, totalmente intencionales y están construidas con un determinado sentido, tienen una determinada estructura y hay que ver cómo se está construyendo eso, cómo se construye un meme. ¿Con qué fin? ¿Cómo narrativamente esa imagen está relatando una determinada historia? Y dentro de esa historia, ver cómo está etiquetando a la realidad social, cómo está etiquetando a personas, a grupos, a personas, con nombre y apellidos muchas veces, en otras ocasiones como grupos de personas, cómo se las está etiquetando y cómo se contribuye a construir esa imagen del enemigo que junto a las emociones son la base del discurso de odio. Por tanto, muy bien. También es otro elemento fundamental. Muchas gracias, Delfín. No sé si Mónica, que tiene la mano levantada. Yo quería trasladarte una pregunta que nos hacen en YouTube, Delfín, Sí, ¿vale? Nos ha preguntado Cristina Yáñez y dice que la inmediatez de las redes sociales no permite tener el tiempo suficiente que requieren los procesos reflexivos, ¿no? Y te pregunta cómo trabajar en el aula para que se traslade al uso diario y huir así de las opiniones viscerales. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? La forma en que nosotros trabajamos las redes sociales y de las que parten todas estas investigaciones, fundamentalmente, claro, son investigaciones basadas en hilos ya cerrados, en narrativas que están, cerradas, nunca llegan a estar cerradas. Pero digamos que no hay una interacción momentánea, ¿no?, o automática a la hora de trabajar eso, sino hay un texto, es un texto más, a partir del cual pues trabajamos desde esa propuesta metodológica que exponía Antoni Santisteban de 2017. Pero la última parte, Mónica, la última pregunta o subpregunta del asistente o del asistente, ¿cómo era? ¿Cómo trabajar en el aula para que se traslade al uso diario y huir de las opiniones viscerales? Claro, es que nos interesan esas opiniones viscerales, nos interesan deconstruirlas precisamente. Para eso tenemos que trabajar esos hilos, esas narrativas, esos textos, ya sean textuales, en el estricto sentido de la palabra, o iconográficos, visuales, y esa visceralidad nos interesa. Evidentemente, también está la responsabilidad del profesorado el no reproducir algo totalmente fiel a lo que está sucediendo, porque va a depender del nivel educativo, incluso puede irse fuera de toda intencionalidad docente o didáctica en el contexto de nuestra intervención. Por tanto, hay que hacer ese filtrado, pero presentárselo como algo real. Nosotros lo que hacemos es proyectar una narrativa real con esa visceralidad, con esas emociones, con esos sentimientos, porque son la base de esa construcción. Eso sí, de una manera filtrada, de una manera amortiguada en muchos casos, porque claro, evidentemente hay que... Te dan la enhorabuena por la comunicación, yo también te felicito, ¿no?, por esta aproximación, y nos consta, ¿no?, de esa interdisciplinaridad y tu pasión por la lengua y literatura que te agradecemos, y aquí acogemos desde esta universidad con mucha alegría y la verdad que con mucha satisfacción. Felicidades, yo no sé si... Pues la semana que viene tenéis la propuesta ya en el correo. Eso por felicitarme. Eso por felicitarte. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias. En este sentido, por aportar algo, como no sé si te han presentado, pero yo soy un poco friki de superhéroes y de estas cosas. En estos momentos, no sé si estás siguiendo, hay un debate bastante interesante con un personaje de Marvel, Star-Lord. Hay un debate de odio bastante en Twitter. Bueno, de odio, es una cuestión entre que es un personaje que es bisexual o poliamoroso, que lo han definido, cuando el actor que lo representa en principio es bastante homófobo. Entonces hay un debate bastante entretenido en estos momentos. Es tendencia en Twitter. Y se ve ahí ese discurso de odio que has comentado, es decir, esa que también comentaba la compañera, porque aparte de eso, al final es un espacio para escaparse muchas veces, que en este sentido lo que deberíamos es educar también a cuándo tuitear y cuándo meter un grito y no meterlo en las redes sociales en este sentido. Eso es. Así es. Pues muchísimas gracias. Pues continuamos con la siguiente comunicación. Tengo el placer de presentar la comunicación del profesor José Antonio Segreyes Serrano, que es catedrático del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, titulada La geografía española y el espacio europeo de educación superior hacia la mercantilización de la disciplina. Él no ha podido conectarse, pero porque tenía en estos momentos clase, pero sí que nos ha dejado el vídeo preparado. Pero antes de nada, sí que voy a mencionar también en este sentido, voy a recorrer brevemente su currículum. Es catedrático de Geografía Humana de nuestra universidad desde 2003, licenciado en Filosofía y Letras, sección de Geografía por la Universidad de Alicante y también doctor en Geografía, premio extraordinario en 1990. Entre 1995 y 2007 fue subdirector de investigación del Departamento de Cultura e Investigación del Instituto de Cultura Juan Gil Albert y también actualmente es director del Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina de la Universidad de Alicante, que forma parte de la Red Claxo como institución asociada y director de la revista digital Geógrafos y miembro titular de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Está en posesión de 10 trienios, de 5 sexenios y de 5 sexenios y de 6 quinquenios. La relación entre sexenios acreditados y posibles es de 1. Además, se le concedió el nivel máximo posible de estancias científicas acreditado por la NECA, por las estancias científicas. Es un referente en las investigaciones de geografía de nuestra universidad y en este sentido, pues como no podemos, voy a intentar compartir en este sentido mi pantalla para compartir su comunicación. Si no se compartiera, si no se escuchan, las personas que nos estén escuchando ahora lo compararemos en Twitter y si no, os pasaremos el enlace para que la podáis escuchar. Hacer el comentario tanto en la web del CEMAP como en su comunicación. En este sentido, ahora comparto aquí la comunicación. Disculpar. A ver, esto lo quito. Ya está, ¿eh? ¿Ya está grabando? Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Facultad de Educación y concretamente a la doctora Isabel Gómez Trigueros esta oportunidad. Y bueno, la verdad es que siempre es interesante participar en algo que tenga que ver con la didáctica. Y bien, para no entretenerme mucho, el tema que vamos a tratar es, como veis ahí, la geografía española y el espacio europeo de educación superior hacia la mercantilización de la disciplina. Por supuesto, aquí tenéis el correo electrónico, por si en cualquier momento, pues ahora, en el futuro, necesitáis alguna aclaración o que os proporcione de esta intervención, porque pues, nunca se sabe, es decir, es el gran inconveniente de los recursos virtuales o grabados o cualquier cosa por el estilo. Pues, bueno, en cuanto al espacio europeo de educación superior, por supuesto, cualquier idea, pues algunos geógrafos tenemos la buena o la mala costumbre
de contextualizar cualquier cosa de la que se hable en un contexto político e ideológico, porque la universidad, la geografía, la educación no son entes aislados ni asépticos, ni están fuera de todo contexto, sino más bien al contrario. Y bueno, cada uno utiliza el marco teórico que le parece oportuno y, en fin, que nadie se ponga nervioso, pero Marx y Engels decían que cualquier idea que ha predominado en la sociedad de cualquier etapa histórica siempre han sido las ideas de las clases dominantes. Es decir, el Renacimiento, por ejemplo, pues no se impone porque nadie quiera, sino porque la clase dominante cambia su gusto, su estética frente al periodo anterior. Y eso en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Pontusca, que es una pedagoga brasileña, dice algo parecido, más o menos, que la enseñanza cumple una función concreta, porque responde a los intereses y los propósitos de las clases dominantes, y no al desarrollo de conocimientos útiles para el desarrollo de los seres humanos. Se utiliza pues, como infantería, como arma para el adoctrinamiento y el adormecer las conciencias y amoldar el comportamiento de las personas a lo que interesa, a las clases dominantes de cualquier época. Por supuesto, la caída del muro de Berlín en 1989 y luego 2 años después la desaparición de la Unión Soviética tuvo también unas consecuencias que nos sirven para esta cuestión. Y bueno, está claro que es el triunfo del liberalismo, aunque ella venía de una década anterior, con el triunfo de Margaret Thatcher en el Reino Unido en el 89 y luego de Ronald Reagan en Estados Unidos en el 80. Fue el comienzo de ese neoliberalismo que perdura hasta el día de hoy. Estados Unidos queda como única potencia hegemónica en el mundo, ya no está ese equilibrio del terror entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque los dos tenían armamento nuclear y la destrucción iba a ser mutua en caso de un conflicto, sino que, bueno, al desaparecer la Unión Soviética, Estados Unidos queda como única potencia. Y luego la expansión de conceptos nuevos, que ya todo el mundo asume, como mercado, desregulación, privatización de bienes y cuestiones públicas, la flexibilidad de la economía, la competencia de todos contra todos, la globalización o el libre cambio, ¿no? Y bueno, el resultado de todo eso es un pensamiento unificado, único, que impregna las mentes, penetra en ellas y, bueno, ahoga o asfixia de cualquier intento de reflexión libre que no se adapte a los nuevos esquemas y rechaza todo que no esté ajustado a los patrones, a los esquemas, a la doctrina que impera en el momento. La colonización del pensamiento, importante también. Las élites sociales, económicas, políticas de cualquier país saben que la mejor forma de condicionar, de dominar o de mediatizar a la población para que el capital cumpla con su objetivo, que es acumularse y reproducirse sin ningún tipo de obstáculo, pues se estriba en colonizar el pensamiento. Y ahí viene la pregunta clara, que forma más eficaz, más eficiente que controlar el sistema universitario público para supeditarlo a los intereses de esas clases. En España, curiosamente, los alumnos, en cuanto oyen la palabra capitalismo, no sé, se revuelven, ¿no? Les pica todo, se incomodan, ¿no? En América Latina es todo lo contrario. No hay un texto que a las 2 frases no tenga esa palabrita, porque el sistema dominante es el que lo condiciona todo, y es en ese contexto y no en otro donde hay que situar el espacio europeo de educación superior. ¿Cuál es esa lógica? Pues que la enseñanza superior se tiene que tratar como cualquier otra mercancía. Tiene que estar sometida a criterios, a exigencias de la más estricta rentabilidad. Tiene que ser rentable. La universidad, la enseñanza pública es un gasto que no se puede consentir. Y bueno, la universidad no puede ser una excepción a esa mercantilización de la economía y de la sociedad. Las exigencias que rigen cualquier actividad económica, sea la que sea. Por lo tanto, se puede decir que con esos criterios se acaba el reducto del saber, que ha sido la universidad desde que se fundó en la Edad Media. La formación teórica cada vez brilla más por su ausencia. La reflexión, la crítica, los conocimientos fundamentales, lógicamente ya no tienen ningún valor. ¿Por qué? Pues porque las empresas lo que necesitan es una mano de obra dócil, crítica, semicualificada,
pero por supuesto formada con recursos públicos, porque es una manera de minimizar los riesgos, externalizar los costes y que no les cueste nada. De ahí ese interés por unir empresa con la universidad, y nos parece que es el colmo de la lógica y del raciocinio, ¿no? Y bueno, hay una serie de elementos que se utilizan como subterfugios, como pantalla de humo, para conseguir sus fines, que es la calidad, se habla de excelencia, cualquiera que haga una guía docente, esos términos están ahí, en el ideario de cualquier facultad o universidad aparece siempre la competencia, la excelencia, la calidad y, por supuesto, un futuro laboral lo más halagüeño posible para los estudiantes. Solo un desarmado podría negarse a ese tipo de objetivos, es decir, que son loables, el problema es lo que esconde detrás. Y lo que se esconde detrás pues es un deseo apenas disimulado de que el gasto social cada vez sea menor, y eso es lo que representa la universidad pública, y luego trastocar los centros universitarios en grandes empresas que producen conocimiento. Y ese conocimiento está al servicio de los intereses privados y para adoptar programas, contenidos, objetivos a las necesidades empresariales. Y ahí es donde aparece el Plan Bolonia, que es el que todo el mundo está cursando hoy en día con los nuevos títulos de grado. ¿Qué antecedentes tiene el Plan Bolonia? Pues el famoso informe Bricay, y bueno, os aconsejo que busquéis en la red porque ahí, vamos, no tiene desperdicio. Fue en marzo del 2000, es decir, hace 20 años. Se llamó Universidad 2000 y Bricay fue por el nombre del técnico que lo hizo. Se concibió un año anterior, cuando la conferencia de rectores organizó lo que se llamó las jornadas de reflexión sobre financiación y gestión del sistema universitario público de España en el horizonte 2005-2010. Y curiosamente, pues ahí asistieron representantes de las empresas más importantes de España, como el Banco de Santander, el BBVA, Renfe, el Corte Inglés, Telefónica o Freixenet, la de los Cavas. Y por supuesto, el Plan Bolonia no es una estrategia improvisada. Volvemos a Marx y a Engels, es decir, lo que se hace es lo que interesa a las clases dominantes e imponen ese tipo o condicionan, para que nosotros creamos que libremente adoptamos un nuevo sistema o un nuevo método. Y eso responde a una política capitalista de largo recorrido, es decir, no es para hoy ni para mañana, sino a varios años vista. Curiosamente, en 1988-89, no recuerdo bien, la gran patronal de la gran industria europea, también la ERG, se reunió para tratar el mismo tema y bueno, pues en el informe que hicieron, no tiene desperdicio tampoco, reconocía el carácter vital que la educación tenía en el éxito empresarial. ¿Pero qué lamentaba? Curiosamente, pues que decía que la industria no tenía apenas influencia o ninguna sobre los programas docentes y los planes de estudios, ¿no? Se quejaban de que el profesorado pues no tenía una comprensión muy mala, precaria, ¿no? Del mundo económico, de los negocios y, por supuesto, de la noción de beneficio. Como si a un profesor le importara eso, ¿no? Pero parece que, según ellos, sí que tiene que importarle, ¿no? Y, bueno, estimulaba el trabajo común de la industria y la educación, los centros educativos superiores, para elaborar programas con el fin de cubrir las necesidades de la industria. Y abogaban para que la enseñanza pública se limitara, y ahí está el quid de la cuestión, a la formación de los estudiantes, y son palabras textuales, que nunca llegarían a ser un mercado rentable, es decir, las letras, es decir, filología, historia, geografía, antropología, pedagogía. O sea, que estaban muy claras las intenciones de esta patronal. Y bueno, ese discurso que propugna que la universidad para el Plan Bolonia, la sociedad en la que deben revertir los resultados de la investigación se asimila pues, al de las grandes corporaciones empresariales. Sin embargo, pues claro, la sociedad es algo más amplio o más amplia que los simples intereses del mercado. Y cabría preguntarse pues, que nos explicaran qué es para ellos la sociedad, es decir, lo que es de verdad o solamente las empresas, ¿no?
Y bueno, el capitalismo y sus agentes pues son muy hábiles para asumir, apropiarse del lenguaje, conceptos, ideas de sus rivales, de sus enemigos y de todo lo que intentan combatir. Y bueno, cuando la lógica del capital se apodera del discurso progresista, del discurso de izquierdas, pues se debe a varias razones. Para obtener lucro, es decir, ganancia. Con el lenguaje ecológico pasa exactamente igual. Cuando se apropian de ese lenguaje para obtener ganancia, para espiritualizarlo y de esa manera vaciarlo de contenido, es decir, hacerlo inocuo, que no te haga daño, o bien para imposibilitarlo y por consiguiente destruirlo, que si les molesta sobre todo. Y bueno, la universidad es cada vez menos universal y eso se está viendo día a día, cada vez más privada, cada vez está más centrada en el mercado y se convierte pues en una institución productivista, pragmática, proclive a atender las demandas de las empresas y bueno, los conocimientos básicos, la crítica, la solidaridad, la reflexión, la ética, el compromiso, la formación sólida e integral de los estudiantes, pues quedan relegados porque eso al capital, lógicamente, pues no le interesa. Es más, es una molestia. Los nuevos títulos de grado, pues materializan lo que hasta hace muy poco tiempo eran solo propuestas interesadas. Se hace hincapié en que, pues, en preparar a los futuros egresados, antes licenciados, para que resulten una mano de obra competitiva, semicualificada, flexible y adaptada a las necesidades del capital privado. Viendo eso así, los profesores estamos obligados a enseñar lo que los estudiantes demandan, lógicamente. ¿Y los estudiantes qué demandan? Pues ser adiestrados en las destrezas que solicitan sus futuros empleadores, ¿verdad? Por lo tanto, los que compran la fuerza de trabajo exigen que se enseñen las técnicas y habilidades que les dan beneficios. Y ahí se cierra la cadena, es decir, negocio redondo para las empresas. Por supuesto, esto se está extendiendo a América Latina y, por ejemplo, se vio claro en el primer encuentro de rectores Universia, que en 2005 patrocinó el Banco de Santander. Pero bueno, el segundo, el tercero y el cuarto se hizo en Guadalajara, en México, en Río de Janeiro y en Salamanca. Y también patrocinados y organizados por el Banco de Santander. Y bueno, en esos encuentros se intentó marcar a los países latinoamericanos, a sus gobiernos, a sus empresas, a la sociedad en general, por supuesto a la universidad, el camino, la senda que tendrían que recorrer para construir un espacio latinoamericano de conocimiento similar al del proceso de Bolonia en Europa. Y bueno, este proyecto se financió con mucha generosidad, sobre todo para financiar proyectos de investigación. Y bueno, dentro de la lógica capitalista, pues no es habitual invertir si no se supiera que dicha inversión pues va a retornar, va a ser recuperada con creces tarde o temprano. Es decir, el mundo capitalista y el bancario concretamente no se caracteriza por dar puntadas sin hilo, es decir, que a la larga piensan recuperar lo que han invertido. En cuanto a la geografía, pues no está al margen del proceso de Bolonia, ni está inmune ante la fuerza del capitalismo internacional que pretende pues, supeditar la educación universitaria a las exigencias del mundo empresarial. Este proceso afecta a todas las disciplinas, pero en la geografía pues, se encuentra un terreno muy bien abonado desde hace décadas y sobre todo la evolución reciente, porque en muy poco tiempo, pues digamos que desde el fin de la dictadura franquista, pasa de ser una ciencia eminentemente descriptiva, académica, literaria, aséptica, muy conservadora, a convertirse en un saber pragmático, utilitario, donde lo que predomina pues, es la adquisición de lo que aparece en los idearios de cualquier grado, habilidades, destrezas, competencias, que son, como he dicho, lo que demandan los empresarios. ¿Qué rasgos tiene la geografía actual? Pues viendo lo que se ve también, pues es una actividad productiva que resuelve cuestiones a corto plazo, es decir, que es lo que interesa. Se sobreimpone a unos enfoques posibilistas supervivientes. Es decir, esto nació en Francia, cuando el posibilismo reacciona contra el positivismo y se crea la Escuela Regional Francesa a finales del siglo XIX y dura hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto que en Francia ya no existe, en España sigue siendo algo totalmente en vigor. Da lo mismo que se estudie una región, una comarca o cualquier fenómeno económico, agrario, urbano, turístico, los enfoques son posibilistas, es decir, pragmáticos, literarios, conservadores. Es decir, no se preocupa por saber quiénes son los que utilizan
y a quién benefician los resultados de la investigación. Se despreocupa del mercadeo en el que está incurriendo, porque el investigador intenta hacerse ver, congraciarse con el poder para que le dé subvenciones para hacer proyectos, lógicamente. Una ausencia clarísima de pensamiento abstracto. En eso las ciencias naturales nos llevan una gran delantera. La geografía es la ciencia de lo concreto, de lo que se ve, de lo que se toca, y a veces las relaciones espaciales que menos se ven son las que mejor explican su organización. Luego la carencia en teoría social es abrumadora, es decir, no existe prácticamente. La renovación conceptual es exactamente igual. Y los recursos instrumentales, pues el dominio es escaso, aunque esto se intenta superar por esa geografía que decía de tipo pragmático y utilitarista, que utiliza, pues bueno, la estadística, los sistemas de información geográfica y mil recursos instrumentales más. Por supuesto, la geografía y la universidad no actúan como entes aislados y reflejan de modo fiel en las tendencias globales de tipo social, económico, político y cultural. Y bueno, hay una ideología subyacente que hermana, que une a esa geografía apolítica, tradicional, inocua, con la actual geografía aplicada, pragmática, que pugna por hacerse ver y por participar en ese mercado que supone dejar de presentar, dice. O sea, ahí. A ver, ya está. Y participar, como decía, perdón, la tecnología es lo que tiene. Y participar en el nuevo mercado que supone por los proyectos de investigación suculentamente financiados. La prueba de su hermanamiento ideológico, pues es que todavía fragmentan y compartimentan el espacio, el territorio, de una manera absurda e irreal. La geografía regional, si cogéis cualquier manual, veréis que está dividida en capítulos que son departamentos estancos. La geografía física, dentro del clima, la meteorología, la vegetación, el relieve, la humana, pues agraria, urbana, turismo, cuando eso no es así. Todo está interrelacionado y, por lo tanto, eso era típico de la geografía regional, y la geografía aplicada pues hace prácticamente lo mismo. Trabaje para los poderes públicos o trabaje para la iniciativa privada. Es decir, ¿cómo se llega ahí? Pues porque se potencia pues, a través de una financiación selectiva o una oferta discriminatoria de contratos las investigaciones aplicadas que interesan, las que tienen relevancia económica, política y las que son más adecuadas a sus intereses. Es decir, si hay un tema que interesa para ganar dinero, pues lógicamente se va a financiar, se va a estimular, y lo que no, pues lógicamente pues no tendrá dinero, con lo cual pues, no se podrá desarrollar por falta de medios materiales. Y bueno, pretender el fomento de la geografía aplicada y orientar la actitud de la geografía hacia la formación de futuros profesionales no tiene sentido si antes no se solucionan los problemas tradicionales que han lastrado, es decir, de manera tradicional, el desarrollo científico de la disciplina y su identidad social. Y bueno, curiosamente, en el año 78, es decir, cuando se proclama la Constitución después de la dictadura, la que está en vigor ahora, los estudiantes de geografía se reunieron por primera vez en Barcelona y después de mucho debatir y de mucho enfrentamiento, pues llegaron a dos conclusiones claras. La excesiva influencia de la Escuela Regional Francesa en los departamentos universitarios españoles y, curiosamente, el conservadurismo del profesorado. Es decir, hay gente, sí, progresista, la avanzadilla de la sociedad, pero si uno rasca un poco, pues se dará cuenta de que el profesorado suele ser bastante conservador en la mayoría de los casos y de las cuestiones. Y eso, pues lógicamente, no ayuda a una geografía al servicio pues, de los que más la necesitan, ¿no? Y bueno, como conclusión, pues lógicamente el mejor negocio que podría hacer la sociedad, que es lo que ha sido siempre, ¿no?, con la universidad sería no interferir en su labor, en su quehacer. Se gesta, se organiza, se desarrolla por encima de esa red de intereses, ¿no?, de la vida empresarial, de la vida profesional, es cuando llega a su máximo rendimiento. Solo de esa manera se consigue llevar a cabo una ciencia verdadera, rigurosa, veraz, objetiva, ¿no? Y bueno, con el afán de poner la universidad, y por supuesto la geografía también, al servicio de la sociedad, primero hay que explicar qué es la sociedad, como os decía, y al final pues conseguiremos tener un servicio, quizás una excelente empresa de servicios, pero en modo alguno tendremos una universidad.
Una universidad es otra cosa y, por supuesto, no creo que Bolonia tenga muy en cuenta esa cuestión. Y bueno, ya para acabar, si me permitís, os presento, el GECRIAL es el grupo de investigación al que pertenezco y que editamos la revista Geógrafos. Es una revista digital para estudiantes de geografía y de ciencias sociales. Y bueno, la idea desde ya llevamos 10 años. La idea de esta es un doctorado en La Habana, donde una alumna me preguntó que tenía que hacer unas revistas españolas de geografía. Risa, ¿no? Porque, claro, si llega un trabajo de un estudiante va a ir a la papelera directamente sin leerlo, ¿verdad? Y bueno, en el vuelo de regreso pues me vine dándole vueltas y digo, hombre, ¿por qué no crear una revista para difundir los trabajos de los estudiantes? Pero claro, la experiencia que me dice, pues que las buenas ideas de los estudiantes terminan cuando el estudiante acaba su vida universitaria. Es decir, en geografía hace años hubo un grupo muy dinámico, muy movido de estudiantes que crearon la Asociación de Jóvenes Geógrafos de la Universidad de Alicante. Pues eso duró el tiempo que ellos estuvieron en la universidad. Cuando se y eso desapareció. Después llegó otro grupo movidito y la reflotaron, ¿no? Una revista no puede estar sometida a esas oscilaciones, tiene que tener una continuidad. Y bueno, la cuestión es, crearla, gestionarla a los profesores, aunque en el Consejo de Administración, de redacción, siempre hay estudiantes con voz y con voto. Y bueno, creo que es importante, porque un estudiante que hace un trabajo de fin de grado, de fin de máster excelente, puede tener una magnífica calificación y ¿quién se entera? Pues se entera el interesado, el tutor o tutora, papá y mamá, algún compañero al que se le cuente y se acabó. Es decir, el conocimiento, si no se difunde, si no se comparte, no sirve absolutamente de nada. Es más, me atrevería a decir que eso en una universidad pública debería de ser casi un delito. Es decir, porque hay trabajos excelentes que se pierden porque nadie les da difusión. Entonces yo os invito a que entréis, que veáis. Esta revista se lee mucho, se difunde en América Latina, algo menos en Europa y quizá algo menos en España. Es decir, en España tenemos todas las bendiciones porque estamos en bases de datos, en los índices bibliográficos, de que tiene ISSN, es decir, que todas las bendiciones. Sin embargo, cuando se pregunta a los expertos, geógrafos consolidados, pues no la mencionan, porque es una revista para estudiantes. Y la verdad es que hay artículos magníficos, otros menos, otros más, pero en general pues sirve como, digamos, órgano de difusión del conocimiento que se genera en la universidad por parte de los estudiantes de geografía y de ciencias sociales, como os comentaba. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Ya hemos escuchado la magnífica ponencia del profesor Segrelles y, como comentaba, si alguna persona quiere participar, pues nos puede transmitir las preguntas a través del chat de YouTube, aunque él no está presente, se las haremos llegar y yo creo que nos ha mostrado una panorámica muy amplia y muy sugerente sobre la investigación en geografía. No sé si los compañeros quieren aportar alguna cuestión y si no, directamente, pues planteamos alguna duda, Dejo un minuto simplemente para que llegue la pregunta a YouTube. Nos las haremos llegar y yo creo que nos ha mostrado una panorámica muy amplia y sugerente sobre la investigación en geografía. No sé si los compañeros quieren aportar alguna cuestión y si no, directamente, pues, alguna duda, Dejo un minuto simplemente para que llegue la pregunta a YouTube. Como no hay ninguna pregunta, pues despedimos la conexión. Recordamos que las conferencias se retomarán a partir de las 16 en
horario español, con una mesa redonda, un taller de trabajo, los mapas mentales y las TAC como recurso de aprendizaje especial, con distintos investigadores e investigadoras, que será moderada por la profesora Isabel María Triguero. Nos vemos dentro de 2 horas y media. Ha sido un placer contar con todos ustedes.